Con Vicat podés realizar pagos con QR en los comercios adheridos, pagar servicios, realizar recargas de celulares y DirecTV, recibir o enviar dinero entre usuarios Vicat, consultar saldos y movimientos, cotizar, solicitar un préstamo, generar PIN para extracción de efectivo en cajeros de todo el país y mucho más. Vicat, la billetera virtual que te hace la vida más fácil. El Norte Seguros te acompaña con coberturas eficientes para automotores, personas, hogar, comercios, industrias, agro, caución, porque dar respuesta es siempre nuestro norte. El Norte Seguros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Quórum, bienvenidos al programa político de la región. Aquí nos encontramos en esta jornada de día miércoles para compartir un nuevo programa de nuestra realidad regional, en la cual vamos a tener la presencia del candidato a concejal por la ciudad de San Jorge. Hablamos de Rodrigo Edwin, un joven que justamente ha ganado su elección interna dentro del espacio de Unidos en la ciudad de San Jorge y quien, bueno, puja por ingresar al poder legislativo de la localidad más poblada del departamento San Martín. Y en esta jornada de miércoles 4 de junio, ayer martes 3 de junio, todos recordamos lo que fue aquel levantamiento del denominado como Ni Una Menos. Hablamos tristemente de una gran cantidad de femicidios que siguen ocurriendo a lo largo de estos últimos 10 años. Y como siempre solemos realizar en este tipo de casos, es un gusto para nosotros poder entrevistar a María José Sochi, representante de Mumalá en el departamento San Martín. Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Martín. Gracias a vos, como siempre, por el espacio. Majo, 10 años de Ni Una Menos, 10 años de lo que fue el femicidio de Chiara Páez, ocurrido en la provincia de Santa Fe, y que disparó, en definitiva, toda esta situación que venía sucediendo y que terminó siendo un quiebre, ¿no? Tal cual, como vos decís, fue aquí en la provincia de Santa Fe el femicidio de esta jovencita de 14 años, lo que volcó masivamente a las calles en todas las ciudades argentinas. Obviamente en Buenos Aires fue muy masivo, pero en Rosario, aquí en la zona también, nosotras aquí en Cañada Rosquín, también en Sastre, en San Jorge. O sea, fue un movimiento, por eso llamado Movimiento Ni Una Menos, que hizo un punto de inflexión a lo que sería exigirle al Estado políticas públicas para la prevención de las violencias de género y particularmente de los femicidios. A partir de allí, nosotras, la Mumalá, creamos nuestro Observatorio Nacional, así que venimos registrando desde el 3 de junio del 2015 hasta la fecha, lo que es un número que obviamente duele, que son los 2.587 femicidios, de los cuales 337 corresponden a la provincia de Santa Fe, y 4, aunque 5 pueden ser, porque hay uno de los femicidios en contexto de violencia familiar, aquí en el departamento San Martín, ¿no? Registrados para la justicia, porque el término femicidio, digamos, es la violencia, es un agravante, digamos, en el homicidio en contexto de violencia de género. No fue catalogado así, por lo tanto tenemos 4 femicidios en el departamento San Martín, en estos 10 años estamos hablando, ¿no? Majo, ¿el hombre es más violento que la mujer? No sé si es más violento que la mujer. El varón es el que ejerce la violencia hacia las mujeres y a las disidencias por una cuestión de desigualdad de poder. O sea, lo que hay es una desigualdad, por eso se debe atacar el problema más profundo, que son las desigualdades.
no son dos pares, el varón que golpea, sino que ejerce su poder patriarcal y machista sobre las mujeres y muchísimas veces sobre los hijos y las hijas también, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, tal cual, y los números lo evidencian. Cuesta creer que hasta hace 10 años se seguía denominando como un crimen pasional, digo, ¿no? Hasta parece con tanta liviandad, antes de que lleguen, bueno, las leyes para regir todo esto, ¿no? Claro, justamente las leyes que están vigentes, aunque no parezcan, el último año y medio, a partir de tener un gobierno de derecha y negacionista, las leyes están vigentes. Los tratados internacionales con rango constitucional en la Argentina están vigentes. El Estado argentino en este momento está incumpliendo con toda esta legislación a nivel internacional, compromisos que ha asumido el país para erradicar y para castigar las violencias de género. Esto no es un invento, sino que es un proceso histórico. Obviamente las feministas hemos sido parte y hemos estado en la calle peleando para que estas leyes salgan, pero las leyes están vigentes y son los estados los que deben garantizar, cuando se vulneran los derechos de las personas, garantizar que estos derechos dejen y cesen en su vulneración. En este momento, en la República Argentina, no tenemos una sola política pública porque han sido destruidas, cerrados todos los programas y todas las posibilidades de que las mujeres puedan acceder a salir de esta situación de vulneración de derechos, más allá de la cantidad de femicidios que tengamos. A nosotros en este momento nos preocupa muchísimo que cada femicidio que tenemos 2 intentos. Tremenda la cantidad de femicidios, o sea, la violencia en su grado extremo, sin llegar a la muerte, son altísimos. Yo tengo, para darte el número exacto, si tenemos 2.587 femicidios, tuvimos 2.647 intentos y solo en Santa Fe 28 en el último año, o sea, más del doble de los años anteriores, intentos de femicidio. En femicidios íntimos, en la provincia de Santa Fe, tuvimos 215. De los 337 de los 10 años, 215 fueron íntimos, o sea, cometidos por parejas, exparejas o familiares. Y 118 en esta modalidad, que nosotras empezamos también a partir del 2022 a relevar, que son en contexto de narcocriminalidad. Es una particularidad que tenemos en la provincia de Santa Fe, particularmente en el Rosario, en el Gran Rosario, en lo cual registramos 118 de este tipo de femicidios. Esos femicidios, y hay que decirlo, bajaron, así como bajaron las muertes en contexto de narcocriminalidad en Rosario, a partir del plan que fueron ejecutando desde el gobierno provincial, se bajaron las muertes en contexto de narcocriminalidad, también bajaron las muertes de mujeres en contexto de narcocriminalidad. No así los femicidios. Los números de femicidios íntimos se mantienen exactamente a lo largo de todo el tiempo, con un poquito más, un poquito menos, pero se mantienen. Eso también hay que decirlo porque por ahí se lee, bajaron los femicidios, no, los femicidios íntimos se siguen manteniendo. Y lo que ha aumentado son los intentos de femicidio. Muchas veces, Majo, se escucha de que una mujer justamente fue asesinada, que ocurrió un femicidio y que esa misma persona en reiteradas ocasiones ya había denunciado a quien terminó siendo su asesino. ¿Se ha avanzado en tal sentido, en algún tipo de política para que la protección realmente, que esté protegida la persona que realmente es víctima? Ese es el gran reclamo que venimos sosteniendo desde hace años. Por eso, en este momento, vuelvo a repetir, estamos peor que antes porque todos los programas que existían no se están llevando adelante. Y la justicia, que es la que debe garantizar en el momento de dar la orden de restricción de acercamiento hacia el agresor, no hay un seguimiento y un relevamiento. Nosotras, recuerdo que hemos hecho algunas notas anteriores, los años anteriores, cuando pedíamos la emergencia y pedíamos las tobilleras.
Recordarás, ¿por qué pedíamos la tobillera? Porque es la única forma de controlar al agresor. En algunas localidades se entregaba el botón de pánico. El botón de pánico lo tiene la víctima. El agresor se va acercando y cuando ya lo ve, ya lo tiene encima. En cambio, la geolocalización de la tobillera electrónica puesta en el agresor advierte y avisa al centro de mando que maneja la policía de que el agresor se está acercando. Digamos, no es que no hay cosas para hacer, hay muchísimo, pero se necesita, primero, una decisión política y segundo, recursos. Nosotros lo pedimos en los gobiernos anteriores. En este gobierno es un negacionista de la violencia de género, lo ha dicho públicamente desde el presidente, pasando por el ministro de Justicia, es un negacionista de la violencia de género, por eso digo que está incumpliendo con las leyes y con los tratados internacionales, mucho menos vamos a poder avanzar en esto. De cualquier manera, nosotras vamos a seguir insistiendo y creemos que es en la calle y en las movilizaciones masivas para exigir que si el Estado Nacional no cumple, lo va a tener que cumplir el Estado provincial y obviamente a través de las comunas y los municipios de las comunas, firmando los convenios, como hemos visto en estos últimos tiempos, que la provincia de Santa Fe ha firmado convenios para fortalecer las áreas de mujeres, de género, o como se quieran llamar en cada localidad, ¿no? Eso es política pública de prevención. Un lugar donde tengan las mujeres para acceder no solo a la justicia, sino al acompañamiento que conlleva el momento crítico en que una mujer decide hacer la denuncia. Es el momento más crítico. Si no tiene acompañamiento del Estado, es muy difícil salir de la situación de violencia, a veces por falta de recursos y a veces porque pone en riesgo su vida, como el caso hace poquito que tuvimos de la enfermera en Rosario, que fue baleada por su expareja después de tener reiteradas denuncias, incumplimientos, y terminó siendo asesinada por su expareja en la puerta de su casa cuando iba a trabajar. Y por otro lado, en muchos casos, y cuando el Estado en definitiva no termina estando presente y no brindando herramientas, corregime cualquier cosa, Majo, en esto que ustedes llaman de suicidio femicida, ¿cómo es bien? También el registro de los suicidios feminicidas, en realidad hay un solo país en el mundo que lo tiene incorporado a los códigos penales, no en la Argentina, pero nosotras sí lo registramos como tal, que son las mujeres, las víctimas, que por un caso primero de inducción al suicidio puede ser, o si no, porque al no soportar más la permanente agresión y no encontrar la salida ni el apoyo, terminan en suicidios. Doblemente víctima, como puede haber sido el caso de Florencia Chávez, que nosotras hemos acompañado a su familia en su momento, y tantos casos. Ahora tuvimos este año 3 casos más en la provincia de Santa Fe, muy parecidos, de mujeres que al no recibir ni contención psicológica, ni acompañamiento de un equipo, todo eso implica la ausencia del Estado, un compromiso político y recursos económicos. Sin eso es imposible acompañar a las víctimas. Nosotras desde las organizaciones nos queda reclamar, a veces visibilizar situaciones. Nos ha pasado, este último año tuvimos 2 situaciones que tuvimos que hacerlas públicas, obviamente sin mencionar el nombre de la víctima ni el nombre del agresor, pero sí visibilizar que la justicia no estaba dando respuesta a mujeres, adolescentes en algunos casos, con más de 18 denuncias por incumplimiento de medidas de restricción, lo cual pone en riesgo la vida permanente y además es imposible vivir. Imagínense por un momento, por eso nosotras hablamos de empatía, ¿no? Por un momento tener que vivir acompañada permanentemente por una amiga, por la familia, por el padre, a trabajar, a estudiar permanentemente con miedo. O sea, afecta la salud mental de la persona, la calidad de vida, y es una responsabilidad de la sociedad, del Estado principalmente, de acompañar y que cese esa situación tan trágica que está viviendo esa persona. Sí, y en esto que vos decías anteriormente, ¿no? Ese momento, el momento bisagra de poder denunciar, donde uno ya nos imaginamos que esa mujer ya ha atravesado un montón de límites, tristemente, y no tener alguna respuesta favorable a todo eso, y que, bueno, en algunos casos lleva a que la violencia se incremente, lo que es, bueno,
es una doble victimización en todo sentido también, ¿no? Y doble riesgo. Claro, por eso le llamamos ruta crítica. El momento es cuando más acompañada tiene que estar la víctima, es el momento en que hace la denuncia. Al revés de lo que dicen los voceros del gobierno nacional, que hablan de denuncias falsas, al revés, nosotras desesperadamente insistimos para que las mujeres hagan las denuncias. Solo de los femicidios, solo el 17% de las víctimas habían hecho la denuncia. Es muy difícil para una mujer en situación de violencia, con hijos a cargos, muchísimas veces sin trabajo ni lugar donde alojarse, ir y denunciar a su agresor con el que convive y del cual depende económicamente y muchas veces emocionalmente a través de años de maltrato. O sea, si decimos que de 2.587 femicidios cometidos, solo el 17% hicieron una denuncia previa, estamos hablando que el acceso a la justicia es muy difícil para las mujeres. Por eso más que nunca se necesita estos equipos territoriales de apoyo y de acompañamiento. Cada municipio y cada comuna en el país, pero estamos hablando de la provincia de Santa Fe, debe contar con un equipo capacitado para acompañar estas situaciones de violencia. De esa manera, y por un proceso histórico largo, vamos a poder decir que vamos a empezar a trabajar en bajar la cantidad de femicidios y de violencia de género. Majo, no, te cuento lo que nos sucede en algunos casos en los cuales no nos enteramos acerca de denuncias o de episodios que tienen que ver de violencia contra la mujer, que principalmente se pueden llegar a denunciar en la comisaría la comisaría de la mujer. Nosotros siempre decimos que lo mejor consideramos que es visibilizar que pasan esos hechos, que la gente los denuncia también, y no todo lo contrario, que parece que se esconde debajo de una alfombra, que en definitiva lo que estás haciendo es que el problema siga creciendo. Sí, en realidad es bastante difícil acceder a los datos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tendríamos acá el Ministerio Público de la Acusación o las comisarías. Para acceder a los datos debería ser un compromiso, no sé, ponerse de acuerdo la prensa para que esos datos puedan salir a la luz. A veces ha pasado que, por ejemplo, cuando estaban colapsada en Sastre, no recuerdo, no es comisaría en Sastre. La alcaldía. La alcaldía de Sastre, ¿se acuerdan que en un momento estuvo colapsada, que tenía más del doble de la cantidad de presos que debería tener? Entonces salió la defensora pública y ahí dio datos, porque el 90% de los alojados eran o por cuestiones de violencia de género, abusos sexuales, intentos de femicidio, o sea, el 90% de los alojados ahí. Ahí tenemos, digamos, una foto de lo que es el departamento de San Martín. La mayoría de las detenciones de delitos penales en el departamento de San Martín son por violencia de género o violencia contra las infancias o adolescencias en caso de abusos sexuales. Esa es una realidad de nuestra zona, digamos. Más allá de que es bastante difícil, digamos, que un medio, o que nosotras también, inclusive si no nos avisa la víctima que hizo una denuncia y que eso no llegó a buen puerto, es muy difícil enterarse. Por eso nosotras tratamos, digamos, desde nuestro observatorio, seguir a través de las redes sociales, porque muchas veces no salen los medios por esto que vos estabas planteando, pero sí en las redes sociales familiares o la misma víctima publica algo que nos permite hacer una línea ahí de tiempo para ver qué está sucediendo, ¿no? Ese es un trabajo muy artesanal y muy a pulmón, pero muy necesario justamente para visibilizar que estas situaciones están pasando. Bueno, le contamos a la gente que estamos grabando este programa en la jornada del martes 3 de junio y que se va a estar emitiendo, luego estrenando el miércoles 4. ¿Por qué digo esto? San Jorge condenaron a un hombre por intento de femicidio en la plaza. El hecho ocurrió en San Jorge en marzo del año pasado. El hombre de 53 años atacó a su expareja con un cuchillo y ahora enfrenta una condena de 11 años. Bueno, así es cuando decimos, bueno, la justicia estuvo presente. Caso que estás mencionando, que hoy se dio justamente el fallo condenatorio al agresor,
que es un fallo que realmente a nosotras nos satisface mucho, porque fue una situación de violencia, de intento de femicidio en un lugar público, adelante de toda la gente. Eso se viralizó a través de las redes. Alguien filmó ese momento y después se tomaron los medios y las organizaciones y todo. O sea, quizá no hubiese pasado y no hubiéramos llegado a un fallo condenatorio tan grave si la gente misma, los mismos vecinos o familiares que estaban acompañando a esa mujer en ese momento, no hubiesen actuado. Fue la hermana de la víctima la que ayudó a que no terminara cometiendo el femicidio. Bueno, de eso este año tenemos 28 en la provincia de Santa Fe. 28 es un número altísimo, teniendo en cuenta que tuvimos 11 femicidios. 11 femicidios contra 28 intentos. O sea, nosotras estamos muy preocupadas por ese número, porque si no es porque interviene un familiar, en algunos casos hasta vecinos, en algunos poquitos casos las fuerzas de seguridad, ese femicidio se termina consumando. ¿Y cuánto elevaríamos ese número? O sea, lo que seguimos insistiendo y pedimos es políticas públicas. Si el Estado Nacional las niega y destruye, el Estado Provincial se tiene que hacer cargo e implementar todos los medios y toda la política pública y todos los recursos a su alcance para evitar los femicidios y las violencias de género extremas. Majo, recordanos, en estos 10 años, ¿cuáles fueron los casos de femicidios en el departamento de San Martín? Tuvimos cuatro casos, uno en el Trébol, uno en Pellegrini, uno en San Jorge y uno en Casas. En estos últimos 10 años, hago la salvedad porque ya tuvimos algunas personas que nos preguntaban por qué el homenaje que se había hecho en San Jorge, vieron que hicieron en la plaza no me sale la palabra nunca del monumento que hicieron en homenaje a las víctimas. Tiene un nombre, donde están los nombres de las víctimas de San Jorge, pero equivalen a un periodo histórico mucho más largo que los últimos 10 años, ¿no? ¿El cenotacio? ¿Cómo? ¿El cenotacio puede ser? Puede ser. Sí, estuvimos en la inauguración en un lugar, fue muy emocionante, el área de género de San Jorge. Aprovecho porque yo sé que sale este programa en todas partes. El área de la mujer también funciona en San Jorge, donde pueden acercarse, porque seguimos recibiendo consultas, por más que las chicas que están a cargo del área se encargan a través de las redes de difundir permanentemente su tarea, lo cual es muy importante que las mujeres sepan a dónde pueden acudir. Una falta que tenemos en varios municipios y comunas, que no se dan a conocer los teléfonos o las direcciones, entonces las mujeres nos terminan llamando a nosotras a ver que les asesoremos a dónde tienen que acudir, ¿no? Bueno, a eso me refiero, a que el periodo histórico es estos últimos 4 años. Y por supuesto el femicidio de Florencia Gómez, que sigue impune, ¿no? Majo, corregime, ¿cada 31 horas hay un femicidio en la Argentina? Así es, cada 31 horas se comete un femicidio en la Argentina. 31, 33. Me hiciste dudar. Ese bueno, justo el dato. Y con datos muy importantes que tienen ustedes, es que en la gran mayoría de casos, esas mujeres son madres. Cada 33 horas, Martínez. Bien, en la gran mayoría de los casos esas mujeres justamente son madres, y bueno, justamente que niños que quedan con su madre muerta, asesinada. En realidad esos fueron 2.788 niños y niñas y adolescentes que quedaron sin su mamá en estos últimos 10 años en el país que pudimos registrar, ¿no? Puede haber más, pero esos son los que nosotras pudimos registrar a través de los medios, que es de donde nosotras realizamos nuestro observatorio. La gravedad del último año y medio, además, nosotros, ¿se acuerdan de la ley Brisa? Sí. La ley Brisa era también para garantizarle a estos niños y niñas que quedaban sin mamá, una vez que el proceso judicial y condenatorio hacia el femicida de sus madres quedara la condena firme, se podía acceder, el familiar que quedaba a cargo de esos niños y niñas, generalmente abuelos o tíos, podían acceder a un apoyo económico
que se tramitaba a través del ANSES durante hasta la mayoría de edad de esos niños y niñas víctimas del femicidio de su mamá. Esa ley que está vigente, en el último año y medio no hubo un solo ingreso, o sea, ningún niño y niña de esto que estamos mencionando aquí, en el último año y medio pudo acceder a ese derecho que tiene por ley, de garantizarle un acompañamiento económico durante todos los años de desarrollo de sus infancias y adolescencia. A ese nivel. Que no cumple el gobierno nacional. Claro, depende del gobierno nacional porque se tramita por ANSES. O sea, vos tenías la familia a cargo, debía presentar la documentación, incluida, vuelvo a reiterar, la condena del femicida, la condena firme del femicida. Entonces ahí los hijos de la mamá víctima y que esté a cargo, digamos, generalmente es de los abuelos paternos o de las abuelas, o en muchos casos los tíos y las tías, podían cobrar ese dinero mensual para ayudar a esa familia a cuidar y a educar a esos niños que quedaron sin su mamá. En definitiva, son presentados, pero el Estado no cumple. Claro, no salen, o sea, están los expedientes, pero ninguno de esos expedientes sale, no está cobrando absolutamente nadie desde hace un año y medio. Lo mismo que con la ley Micaela, que no se está cumpliendo, además de aberraciones como prohibir el lenguaje inclusivo, como si fuese eso a bajar los niveles de violencia. Ni los sube ni los baja, digamos. Genera violencia discursiva plantear que vamos a prohibir el lenguaje inclusivo en algunos documentos institucionales aparte, porque no se puede prohibir, pero lo institucional, lo que ellos escriben, digamos, lo prohibieron. Son gestos, digamos, de agresión y violentos, tanto como el discurso del presidente en Davos, que con discursos falaces y negacionistas, que lo único que hacen es agrandar aún más las violencias que ya existían previamente, pero con este tipo de discurso obviamente que las agravan. Majo, para despedirnos, tal vez haya alguna víctima que nos está mirando. ¿Cuál es el consejo? ¿Dónde acercarse? ¿Qué poder hacer? En una situación de muchísima gravedad, cuando ya están en riesgo de vida, el 911 a la policía, inmediatamente. Si es por consultas, acercarse a la municipalidad, al área social. Seguramente habrá una profesional en el trébol destinada para acompañar las situaciones. Si no la hay, que nos avisen. Y está la Comisaría de la Mujer en San Jorge, y si es por lesiones, directamente al MPA. Recordar que la Fiscalía, digamos, también se puede hacer la denuncia vía mail. Es muy importante esto. El otro día hicieron una nota y salió el fiscal del Departamento San Martín, de San Jorge, a informar sobre este mail. Yo no lo tengo acá a mano, pero lo pueden buscar y si lo pueden poner por ahí como el graph, porque nosotras hemos tenido varias experiencias que las mujeres han hecho la denuncia por mail y las han atendido inmediatamente. Lo vamos en el próximo bloque vamos a estar con ese graph justamente como para que la gente pueda realizar su denuncia directamente al MPA desde cualquier celular, desde cualquier computadora. María José Sochi, referente de Mudalá en el departamento San Martín, como siempre, muchas gracias, Majo. Muchísimas gracias a ustedes. Allí estábamos, bueno, poniendo en evidencia 10 años del Ni Una Menos, las leyes están. El tema es que no se cumplen, tristemente. Próximo bloque estaremos con el candidato a el Consejo de la Ciudad de San Jorge, con el joven Rodrigo Duin. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región.
Diagnos, especialistas en diagnóstico por imágenes. Sede Central, Rivadavia 1046, San Jorge, sede Juventas, Boulevard 25 de Mayo 1678. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno.